Ramos en el centro del ring, prepara está patada. llamando, La giratoria no llega. La navajita, 1 y 2 y 3. Tenemos nuevas campeonas en pareja. Nuevas campeonas en pareja en WWE, Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Mis panas mayulleros, les habla Marcelo Mayuyamán Rodríguez con todo lo que necesitan saber ahora en WWE antes de que el show azul comience. ¿Estamos todos listos? ¡Vamos para allá! ¡Cabalga! Sí, sabemos exactamente quiénes son, pero después de que hablemos con Adam, creo que van a ser nuestras próximas retadoras. Yo sabía que iba a funcionar, manita, yo sabía que iba a funcionar. Funcionó un poquito más de lo que esperaba, yo creo. Pero, ¿esto es una lucha titular o es simplemente una ñapa? ¡Oh, Dios mío! Con las rodillas al rostro de Sonia, ¿pero por qué hace eso de él? Bueno, gracias por venir a la celebración. Se salvó de un Oblivion, pero... 4 días después de que Liv Morgan y Raquel Rodríguez derrotaran a Becky Lynch y Trish Stratus para convertirse en las nuevas campeonas en pareja de WWE, Sonya Deville y Chelsea Green aprovecharon el momento para interrumpir la celebración de las nuevas campeonas en el pasado SmackDown y se acordó un combate titular para poner el oro en juego. ¡Baila, se rompe la uña! En Raw, Green y Deville se pusieron a prueba antes de su gran combate y salieron victoriosas al derrotar a Candice LeRae y Michin. Al terminar el encuentro, amigos, la cosa se puso bien caliente luego de que Chelsea Green le lanzara agua al rostro de Liv Morgan, complicando aún más la situación para esta noche. ¿Podrán Raquel y Liv retener sus campeonatos y mostrar quién manda en la división femenina en parejas de WWE? ¿O Green y Deville se impondrán y tendremos nuevas campeonas? Imposible perderse el show azul esta noche. Para averiguarlo, ¿No sabes lo que es el respeto? No me gustan los payasos. Así que, de ser necesario, tú y yo tenemos que entrar a esa sagrada lona para que yo te haga entrar el respeto a golpe limpio. Ahora estamos hablando porque tú has sido campeón intercontinental por mucho tiempo. Yo nunca ni siquiera he tenido la oportunidad a ese título. Así que, considerando que la lotería se acerca, yo no tengo idea en qué show voy a terminar. Porque todo podría cambiar en un par de semanas. Pero ¿sabes qué? Estoy más que listo para entrar al ring contigo, para poder quitarte ese título y llevarlo conmigo. después de que Xavier Woods interrumpiera al campeón intercontinental Gunther e Imperium en el backstage, el general del ring invitó a Xavier Woods a subirse a su sagrado cuadrilátero para pelear por su presea. Una idea que por supuesto el miembro de The New Day estuvo más que feliz de aceptar. ¿Podrá Woods hacer su hazaña y derrotar al campeón intercontinental terminando con su reinado? ¿O Gunther le dará una lección de modales al miembro de The New Day? Averígualo esta noche en SmackDown. Están hablando justamente de la lotería. ¡Ah, los vikingos! ¡Los vikingos! Ivar, Eric, atacando. ¡Ey! ¡No! ¿Pero qué está pasando en este programa? ¿Qué pasa en la Universidad de Nebraska? Con el agua. Mira, Ricochet tratando de defenderse, pero es que salieron de la nada. Está loco. Y Valhalla, como que es la que manda aquí. ¡Venganza! ¡Oh, Dios mío, qué impacto! Hace un par de semanas, Ricochet logró imponerse ante Ivar en un combate en mano a mano. La rivalidad entre Ricochet y Braun Strowman con los Viking Raiders ya lleva un tiempo bastante encendida. En el backstage, los guerreros vikingos Ivar y Eric, acompañados de Valhalla, atacaron brutalmente a Braun Strowman y Ricochet dejándolos en muy malas condiciones. Esta noche, Ricochet y Strowman intentarán vengarse de la paliza cuando se enfrenten a Ivar y Eric en un combate en parejas. ¿Podrá el One and Only y el monstruo entre monstruos obtener su venganza? ¿O los Viking Raiders se saldrán con la suya y les demostrarán que ellos son superiores? Averigüen qué pasará esta noche cuando SmackDown esté al aire en vivo a las 6 p.m. en México, 7 p.m. Perú y Colombia, 8 p.m. en Chile y 9 p.m. en Argentina. En los Estados Unidos sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este para verlo todo, todito en español, nuestro idioma. ¡Cabalga!